Bien, en este primer video vamos a ver los primeros pasos que nosotros tenemos que realizar cuando ya tenemos instalado tanto el lenguaje de programación, R, en este caso la versión 4.41, que es la última, y también instalado RStudio, que es el IDE, ¿no? El ambiente de desarrollo integrado, que también puede trabajar con R o con Python. Y entonces, cuando nosotros queremos iniciar una sesión, lo primero que tenemos que tener una carpeta, ¿no? Una carpeta de trabajo. Entonces, acá yo estoy colocando en el tema 1 de la materia y en el semestre 2 2024 voy a crear otra subcarpeta que va a ser en este caso map eh, 315, pero le vamos a colocar el grupo M. Entonces, esta va a ser la carpeta de trabajo en la cual nosotros vamos a ejecutar todas las sesiones, ¿no? Bien, entonces acá vamos a poner nosotros clase 1, clase 2, etcétera. Entonces, dentro de esto vamos a tener entonces uno que se va a llamar clase 1, ¿no? Aquí vamos a generar clase 1. Bien, entonces para eso la idea es tener dentro de esta carpeta, tener para cada tema clase 1, clase 2, clase 3, ¿no? Y vamos a ir avanzando los temas de esa manera. Entonces acá tenemos ahora RStudio, estoy entrando a RStudio. Va a aparecer aquí varias cosas, pero nosotros estamos inicializando, en realidad, comenzando de cero, ¿no? Estos son trabajos que se han realizado más antes. Lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Hacer acá es que crearnos un nuevo proyecto. En R y en RStudio trabajamos con proyectos, ¿no? Entonces, vamos a generarnos un nuevo proyecto. Entonces, por ejemplo, vamos a generar un proyecto para la clase 1, otro proyecto para la clase 2, otro proyecto para la clase 3. Entonces, generamos acá un nuevo proyecto, ¿no? Y aquí nos vamos a nuevo directorio y acá justamente vamos a colocar nuevo proyecto y acá vamos a seleccionar eh, dónde queremos que vaya esta sesión. Entonces, hemos dicho en el semestre 2 2024, ¿no? Y vamos a ir donde en map 315 grupo M. Entonces, este va a ser el lugar donde se va a alojar todas las sesiones. Entonces, yo lo voy a generar ahora, el proyecto se va a llamar, ¿no? Clase, clase 1, clase guión bajo 1. Entonces, dentro de lo que es tema 1, dentro de lo que es video serie forestal y dentro de donde está map 315 grupo M, estoy creando el directorio que se va a llamar clase 1. Entonces, cuando yo creo clase 1, todo realmente aparece de cero, ¿no? Entonces, estamos volviendo a una sesión inicial de un nuevo proyecto. El anterior que visualizamos era de otro proyecto anterior que siempre aparece, pero nosotros tenemos que generar un nuevo proyecto. Ustedes pueden ver las cuatro ventanas. Nosotros cuando le damos acá clic, vemos las cuatro ventanas que tiene RStudio. Este es RStudio, es el ambiente de trabajo del lenguaje de programación. Y aquí tenemos entonces la ventana, esta primera ventana que nosotros podemos ver acá, es la ventana donde tenemos que realizar el script, ¿no? Entonces este es nuestro editor y aquí podemos generar varios scripts dentro de clase 1. Y también tenemos más abajo la consola, que es el lugar donde nosotros vamos a poder ver, hacer correr y ver si tenemos errores o no tenemos errores en la aplicación de las funciones a los objetos en el entorno de trabajo de R. En la parte superior derecha tenemos tres pestañas, Environment, History, Connection, Tutorial. Cada una de ellas tiene sus funciones y lo que vamos a hacer acá es cuando nosotros decimos Environment, quiere decir el ambiente de trabajo. Si nosotros inicializamos una sesión, todo lo que generemos se va a alojar acá como objetos, ¿no? Entonces, eso es importante porque acá, fíjense, nosotros podemos importar bases de datos, podemos importar datos directamente al ambiente de trabajo en formato de texto, por ejemplo, en formato de Excel, o también de otros programas estadísticos con los cuales podemos interactuar. Eso significa, podemos trabajar con SPS, con SAS, con Stata,
Entonces, directamente de ahí también podemos importar la base de datos que nosotros queramos trabajar. Eso es una cosa importante ahí. Entonces, todo lo que nosotros generemos en una sesión de trabajo, todos los resultados, todas las salidas se van a alojar en el ambiente de trabajo. Luego tenemos History. History lo que va a hacer todo lo que nosotros, todas las funciones que utilicemos, todos los objetos que hayamos utilizado para hacer ciertos procesos, todo va a estar acá en History, ¿no? También puedo guardar toda la historia, ¿no? Todo el historial de una sesión de ERE. Luego tenemos las conexiones, ¿no? Nos podemos conectar a bases de datos, ¿no? Si nosotros quisiéramos, podemos conectarnos, para eso necesitamos una buena conexión de Internet, pero podríamos conectarnos de alguna manera con bases de datos exteriores. Y luego tenemos el tutorial, que es una cosa posiblemente importante y una de las ventajas que tiene el lenguaje de programación de R, que para cualquier duda, cualquier pregunta que uno tenga, siempre está disponible la ayuda, ¿no? La ayuda en línea, la ayuda directa. Entonces, cualquier tema que nosotros queramos ver eh, o tener una idea de qué hacen ciertas funciones, entonces podemos irnos acá, ¿no? Entonces podemos ver en el tutorial. Y finalmente, en la parte inferior derecha, también tenemos 6 pestañas, como ustedes pueden ver ahí. File, Plots, Package, Help, Viewer y presentaciones. Entonces acá en File, lo que nos está indicando, en File lo que nosotros vamos a definir es en qué carpeta de trabajo estamos, ¿no? Y en este caso, nuestra carpeta de trabajo, fíjense acá, ahí está la ruta. Aula virtual, tema 1, introducción, video, semestre 2, 2024. Y aquí está MAP 315, Grupo M. Y acá está clase 1, ¿no? Entonces, esa es nuestra ruta en la cual se va a alojar todo lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, eso también es importante que podamos ver. Bien, entonces vamos a generar, fíjense, una cosa importante acá en archivos, solamente tenemos el proyecto, ese es el proyecto, ¿no? Ese es el proyecto que hemos creado. No tenemos ningún otro objeto más en el ambiente de trabajo en este momento, porque no hemos hecho nada, ¿no? Pero ahora vamos a hacer algunos procesos bastante simples y van a poder ver que todos los objetos que se vayan generando, especialmente los scripts van a aparecer acá en nuestra carpeta de trabajo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, luego tenemos los plots. ¿Plots para qué nos sirve? Plots es la pestaña que nos permite visualizar todos los gráficos que nosotros generemos aplicando los procedimientos de R a un conjunto de objetos, ¿no? Luego tenemos las librerías. Las librerías, R es un lenguaje de programación tan potente que tiene en su entorno hoy en día más o menos unos 2.500 programas. Dentro de R hay 2.500 programas más. Podemos acceder a ellos directamente acá con la opción instalar, o si ya tenemos el paquete, la paquetería instalada, pero no la hemos utilizado hace mucho tiempo, podríamos generar la opción de update, que es actualizar. También los paquetes tienen versiones, entonces, si yo quiero tener la última versión, lo puedo poner a actualizar y va a hacer una búsqueda, se va a hacer una búsqueda en el repositorio para ver cuál es la última versión. Si encuentra una nueva versión del paquete, lo va a instalar automáticamente, ¿no? Entonces, eso también es importante. Luego tenemos la ayuda. Aquí la ayuda, aquí fíjense, yo puedo poner cualquier palabra acá, cualquier función. Por ejemplo, si pongo sum, ¿no? Sum, ¿qué hará? O summary, que es una función que se utiliza mucho en R. ¿Qué hará summary? Entonces le voy a decir, summary. Ahí fíjense, summary dice. Entre paréntesis dice base. ¿Eso qué significa? Que summary es una función que no está alojada en ninguna paquetería, que está en la base del programa. Entonces, está en otras palabras, instalado por default. Es lo mismo, algunos programas vienen ya por default muchas cosas instaladas. Entonces ahí, por ejemplo, nos va a decir cuál es el objeto de summary, cuál va a ser la descripción. Nos dice summary acá. Es una función genérica que se utiliza para producir resúmenes, resultados de resúmenes, ¿no? De varias funciones utilizando modelos de ajuste, ¿no? Entonces, directamente nosotros podemos ver cómo. Ahora, el siguiente paso va a ser cómo se utiliza summary. Aquí está definido summary y entre paréntesis tengo que colocar el objeto, ¿no?
el objeto en el cual yo quiero hacer su resumen estadístico. Entonces me va a dar eso una idea de cómo tengo que utilizar, cuáles son los argumentos. Todo procedimiento en R tiene argumentos. Uno es, el primer argumento va a ser cuál es el objeto sobre el cual vamos a aplicar las funciones. Pero después de eso, tenemos una serie de argumentos, dependiendo si ese código es bastante avanzado o es un código básico. Dependiendo de eso, vamos a tener pocos o muchos argumentos. Entonces, por ejemplo, acá, el primer argumento, como ustedes pueden ver, es objeto. El objeto que nosotros vamos a generar ahora. El siguiente es, si nosotros queremos ver cuál es eh, los dígitos, ¿no? Yo podría decir, quiero que en mis números que aparezca, quiero 3 dígitos, 2 dígitos, etcétera. Puedo también eso definir. Entonces, el tipo de cuantiles, si yo quiero cuartiles, si quiero quintiles, si quiero deciles, qué tipo de medidas de posición quiero que me lo calcule. Entonces, hay una serie de argumentos que nosotros podemos utilizar, pero para eso tenemos ahí las ayudas. Bueno, y el viewer es para que nosotros podamos hacer algunas presentaciones también. Es una ventana que nos muestra, nos puede mostrar de manera como un magnificada, como un zoom, por ejemplo, ciertos objetos, que son, por ejemplo, normalmente pueden ser gráficos, ¿no? Entonces, podemos hacer una vista mucho más buena. Y luego también podemos hacer presentaciones, ¿no? Entonces, eso es en resumen. Ahora fíjense, yo tengo aquí unas ventanitas, aquí mejor vamos a mostrar, aquí se ve mejor, aquí yo puedo ir y puedo subirlo, puedo bajarlo, también lo puedo hacer toda esa parte que sea solamente eso, o lo puedo compartir ahí. Entonces tenemos todas las posibilidades en R. También, fíjense, en esta parte está el editor, en la parte de abajo está la consola. Yo podría llevarlo esto acá abajo, lo puedo llevar al otro lado, puedo hacer lo que, lo que, lo que se quiera hacer. Pero lo más importante también es, si veo que las letras son muy pequeñas en el entorno, en el IDE, también lo puedo cambiar. Todo eso, ¿dónde vamos a hacerlo? Y ese es en realidad el objetivo de este video. Lo vamos a hacer en Tools. Ustedes fíjense, Tools, aquí tenemos opciones globales, ¿no? Y entonces acá tenemos toda la configuración en realidad que podemos darle al estudio. Podemos empezar con la parte del lenguaje, cómo está enlazado el IDE con el lenguaje de programación. Entonces aquí nos está diciendo, por ejemplo, que está trabajando con la versión 4.41 del lenguaje de programación. Si yo quiero lo puedo cambiar, aquí puedo tener otros, ¿no? Entonces, otras versiones anteriores, ¿no? En este momento está con la última versión. Bien, entonces luego podemos tener el código, ¿no? Bueno, hay una serie de configuraciones para la codificación. Lo mismo de la consola, ¿no? La consola, no nos olvidemos, es esta parte que tenemos ahí. Eh, nos va a mostrar, aquí podemos definir qué queremos que nos muestre la consola con letras resaltadas, con negrillas. La apariencia, esto viene de la apariencia, es importante. Fíjense, en este momento la apariencia, ¿dónde está? Está acá en TextMate, que es por default, ¿no? Pero si yo voy acá y le digo, no, yo quiero ver fíjense, ha cambiado todo. Esta manera se vería también acá, fíjense aquí, aplicar, fíjense, ahora ha cambiado todo. Ok, ahora fíjense, bueno, dependiendo de eso del gusto, digamos, cómo queramos trabajar. Si nos gusta con un fondo negro, azul, las letras que sean claras, o tal vez volver nomás a lo que está por default, que más bien el fondo sea blanco y las letras sean de color negro. Pero en este caso ustedes pueden ver, siempre va a haber diferentes tonos de color, ¿no? Entonces, si yo quiero volver nuevamente a lo que había indicado, ¿dónde vamos? Tools, Options, y nuevamente, ¿dónde me voy a ir? Apariencia, y acá voy a colocar TextMate, ¿no? Entonces, ese es el por default. Entonces, fíjense, ese está acá, por default, ¿no? Por default, y nuevamente se lo voy a aplicar. Aplicar, ok, y he vuelto a lo anterior, ¿no? Entonces, podemos hacer toda una serie de cambios en la configuración. Bien, entonces, ese sería el primer video